Ok. ¿Cómo están? Hey, qué bueno que están aquí. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido. Mi nombre es Marcos, soy el pastor de Iglesia Vida y estamos súper contentos de que hayas decidido visitarnos, de que estés aquí con nosotros. Esperamos que puedas tener una súper buena experiencia. Estamos en una serie que es parte de una campaña que hacemos todos los años que se llama la campaña de otoño, donde de alguna otra manera nuestra intención es profundizar un poco más en un tema en particular. Y en este caso hemos titulado esta serie Más que Palabra. ¡Wow! Increíble. Así que la idea fundamental es cómo profundizar en nuestra relación con Dios y cómo crecer en esta relación íntima que podamos tener. En los grupos estamos discutiendo esto, así que si estás siendo parte de los grupos, gracias porque en verdad es algo que deseamos de todo corazón que muchos se puedan involucrar. Y es donde un poco podemos profundizar y conversar un poco más, pero en fin. Hoy día algo que quiero hacer es un poco ir a la segunda parte. La semana pasada hablamos de lo que tiene que ver con lo que significa adorar al Dios verdadero y un poco planteaba la situación de que quizás muchos de nosotros tenemos una relación con un Dios equivocado. Quizás el Dios al cual servimos no es el Dios correcto. Quizás al Dios con el cual yo tengo una relación puede que sea el incorrecto. Y si no estuviste la semana pasada, de verdad que te animo a que puedas ir a nuestra página web o que vayas a la página de Facebook y puedas ver un poco lo que esto significa y un poco cuál fue el tema que estuvimos planteando. Pero ahora hoy día quiero ir a lo que tiene que ver con la segunda parte, esta idea de tener confianza. Y algo que he pensado durante esta semana referente a este tema tiene que ver con el hecho de que si hay un área donde muchos de nosotros necesitamos confianza o buscamos confianza, tiene que ver con las relaciones, con el amor. No sé si le ha pasado que en el amor es como uno siempre está a la defensiva, como que, sobre todo cuando estábamos solteros. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Déjenme ver los matrimonios, los casados, ok, ya, varios casados. ¿Se acuerda cuando antes de, ya? Era como, ¿le digo o no le digo? ¿Hablo o no hablo? Y teníamos esta sensación de inseguridad. Yo me recuerdo siendo joven, ¿ok? En el amor, siendo joven. Uno como que es tonto cuando es joven, sexto grado, séptimo grado. Me gustaba una niña en la escuela, ¿ok? Ella se lo perdió por si acaso. Si me está viendo, tú te lo perdiste. ¿Qué le puedo decir? Entonces me recuerdo que todo lo que ella hacía, a mí las cosas que me mandaba a decir, y se acuerda que uno como que escribía pequeñas cartas, hey, hola, me gustas. Y todo indicaba que estábamos en el mismo, en la misma idea. De hecho, eso a mí personalmente me provocaba la confianza de tratar de hacer algo, ¿ok? Entonces recuerdo el día en que lo planeé, así pensé toda la noche, ya, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces le mandé a decir con una cartita, ¿se acuerdan esas cartitas que uno mandaba ya, que eran un pedazo de papel nomás, pero funcionaban en ese tiempo? Entonces, hey, me gustaría hablar contigo. Y dijo que sí. So, fui a ese lugar donde estaba ella, temblando, y le digo, bueno, ¿tú me gustas? No, fue así. Tú me gustas. Me sentía confiado, entonces, hey, ¿sabes que tú me gustas y quería saber si yo te gusto a ti? No. De verdad, esa fue su respuesta. Ella me dijo que no. Y lo único que se me vino a la cabeza fue, escóndete, hace algo, desaparece, que la tierra se abre y te coma. Y nada de eso pasó, sino que al contrario me fui como decía ese poema que el Chavo del Ocho decía, como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. Así me fui, caminando con una sensación de, ¿por qué dije lo que dije? Pero en el fondo, obviamente que en mí estaba la sensación de que ella me estaba indicando todo y tenía la confianza. Ahora, en esto, como les digo, esta es un área, ¿ok? Pero muchos de nosotros, en distintas circunstancias o situaciones, nos ponemos en la misma situación, ya sea un trabajo, ya sea en relaciones, ya sea en las expectativas que yo pueda tener, incluso, por ejemplo, para muchos que llegamos a este país, tomamos la decisión confiados
en algo, con la esperanza de que algo pudiese suceder. Ahora, si eso se cumplió o no, es distinto, pero de alguna manera dimos ciertos pasos basados en la confianza que podíamos tener en nuestro interior. Y todos nosotros, de algún modo, puede que haya gente que me está viendo, hemos experimentado lo que es atravesar situaciones de confianza. Y esto me hace pensar en esta idea que les voy a poner aquí. La confianza, de algún modo, nace a través de la seguridad de aquello que puedo controlar. De aquello que está en mis manos y que yo sé que puede funcionar. En mi caso, como les contaba la experiencia de cuando era joven, di los pasos necesarios. ¿Por qué? Porque sentía que aquello iba a estar controlado, pero en el fondo me di cuenta que no funcionó como yo quería. Pero muchas veces cuando tomamos pasos en medio de la inseguridad es porque hay algo que nos mantiene confiados. De hecho, podríamos decir que hay ciertas cosas que estimulan mi confianza y otras que la disminuyen, ¿cierto? Si es en el amor, por ejemplo, si la persona no da señales, uno jamás se va a sentir confiado a dar ciertos pasos, pero si el otro individuo muestra señales de que quiere tener una relación o que quiere comenzar una relación, automáticamente uno trata de dar el siguiente paso. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, tiene esa posición, ya sea en un trabajo. Yo me siento confiado en base a mis capacidades, yo me siento confiado en base al talento que yo pueda tener para el trabajo al cual yo pueda estar postulando. Y si de algún modo no tengo las características necesarias, no tengo la confianza suficiente para ir al trabajo. Ahora, piensen en la definición que se nos da de confianza. Y la confianza se define de esta manera. Es la esperanza firme, piensen en esa frase, en esas dos palabras, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Es esa esperanza firme de que algo va a suceder. ¿Ok? Sea que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o que otra persona actúe como ella desea. Esa es la definición de confianza y esa es la definición que se nos plantea referente a la confianza. Ahora, hay muchas cosas en las cuales nosotros confiamos, pero aquí es donde quiero plantearles la pregunta. ¿Cómo está mi confianza en mi relación con Dios? ¿Ok? Cuando yo tengo que acercarme a Dios, ¿cómo me siento a la hora de entrar y tener esta relación íntima? Porque en esto hay un aspecto, hay una gran gama de sensaciones. Hay individuos que pueden sentirse completamente confiados y con la libertad. Hay otros que sienten el temor. Hay personas que de hecho no vienen a un lugar como este porque no se sienten confiados. Ya sea de algún modo piensen que van a ser juzgados por su apariencia. Hay algunas personas que tienen la sensación de que yo tengo que cumplir ciertos requisitos para poder ser aceptado. Entonces, como no tienen todos los elementos que los hagan sentir de la manera confiada, entonces cuando miran su relación con Dios, no se sienten confiados. Y es lo mismo que de alguna otra manera es mi deseo de tratar de presentar ahora. Porque si yo quiero tener una relación que va más allá de simples palabras, entonces tengo que tener la confianza suficiente para acercarme a Dios. Y eso es un poco lo que quiero confrontar hoy día, y eso es un poco lo que quiero hablar en esta tarde. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos cierta expectativa, y yo les decía la semana pasada, que quizás muchos de nosotros tenemos una idea de cómo acercarme a Dios, más allá de lo que dice la palabra de Dios, es en base a lo que alguien me dijo a mí. ¿Ok? Y siento yo que cuando lo ponemos de esa manera, nos mantiene apartados. ¿Ok? Entonces, hay una historia que Jesús cuenta, una historia bien particular, en donde Él va a hablar de esto. Y va a hablar de esto por un contexto bien particular que el escritor, que en este caso es Lucas, nos indica al principio de esta historia. Y Jesús cuenta una parábola. ¿Okay? Pero el contexto que nos da Lucas es el siguiente. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban
a los demás. Este es el contexto que Lucas nos pone. Había un grupo de personas que tenía confianza en lo que ellos eran capaces de hacer a la hora de acercarse a Dios y de algún modo pensaban que su rectitud era algo que los mantenía cerca de Dios y eso obviamente hacía que ellos rechazaran al resto. Y de algún modo era algo que los hacía compararse con el resto, era algo que los ponía por sobre el resto. Ahora, si miramos este simple contexto que nos da Lucas y lo pensamos desde el punto de vista de lo que sucede hoy día, siento yo que es bien similar. Porque yo siento cierta confianza a la hora de acercarme a Dios. ¿Por qué yo me siento con toda libertad? ¿O por qué me siento de alguna otra manera mejor que otros espiritualmente hablando? Porque lo que pasa aquí pasaba hace 2000 años atrás. Perdón, lo que pasa aquí pasa 2000 años después, perdón. Hoy día hay personas que se sienten confiadas por su confianza en su propia rectitud. De algún modo lo puse de esta manera. Mi posición de desprecio pasa por la idea de que soy mejor que otros. Y en este caso soy mejor que otros, ¿por qué? Porque siento que yo oro más que el resto, porque siento que conozco más de la Biblia, siento que de alguna otra manera tengo más años en la iglesia. Y eso de alguna manera me pone en una posición por sobre el resto. Y esto es algo que muchos hemos experimentado, que lo hemos sentido de parte de alguien o que lo hemos hecho con alguien. Es más, piensa en esta otra idea. La comparación pasa por lo que veo en mí y no veo en otros. Y también puede ser al revés. Es por lo que no veo en mí, pero sí veo en otros. Yo veo en mí que yo soy capaz yo oro todos los días, leo la Biblia, hago esto y esto otro. Entonces me comparo y veo, esta persona siempre dice que no ora, yo soy mejor que él. O, qué sé yo, no veo actitudes correctas, entonces automáticamente genero una comparación. Y eso es un poco lo que Jesús está atacando y está diciendo, Lucas nos está diciendo, había un grupo de personas que se sentían mejores por sus actos. Y eso los hacía rechazar al resto, menospreciar a las otras personas. Se comparaban con otros, veían lo bueno en ellos y rechazaban al resto. Y aquí es la historia que Jesús nos cuenta. Dos hombres, dice, fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, mire cómo lo describe Lucas, un despreciado cobrador de impuestos. Y se nos pone el contexto de dos individuos. Y cuando la gente está escuchando esto, automáticamente se hicieron una idea de estos dos personajes, el fariseo y el cobrador de impuestos. En este caso, el fariseo, por ejemplo, era consciente de su virtud. Y no solamente él, sino la gente que lo veía y lo observaba. Pero el cobrador de impuestos era consciente de que él era un estafador y la gente lo veía a él de esa manera. No solamente eso, sino que en este caso el fariseo era riguroso en el seguimiento de la ley. Era riguroso en mantener todos los mandamientos que Dios había planteado. Y trataba de que el resto pudiera ver que él seguía estos mandamientos. Pero el cobrador de impuestos era riguroso en buscar lo suyo. Y en este sentido era riguroso ¿en qué? En tratar de conseguir el dinero y ganar más dinero sacándoselo a la gente. El fariseo era parte de una élite. Era parte de la élite dentro del pueblo. Él de alguna otra manera estaba posicionado en un lugar donde la gente lo admiraba, donde la gente lo consideraba el mejor y donde muchas personas querían poder ser como él o querían poder estar en su lugar. Pero el cobrador de impuestos era lo más bajo dentro del pueblo. De hecho, usted va a leer
dentro de los evangelios que estaban los pecadores, las prostitutas, y al final, en lo más profundo, ahí estaban los cobradores de impuestos. Era lo más malo que usted podía llegar a ser, un cobrador de impuestos. Y este es el contexto, dos individuos distintos. Y Jesús está haciendo una comparación súper extrema. Está esa persona que todo el mundo admira y esa persona que todo el mundo rechaza. Está esa persona que todo el mundo quiere ser y ese individuo que nadie quiere ser. Y lo está planteando con esta diferencia, pero ambos tienen un mismo sentir. Ambos están con un mismo deseo y ambos están en busca de lo mismo. Y eso es su necesidad de orar o su necesidad de buscar a Dios. Ambos están en la misma posición. Dos personas completamente opuestas, dos completamente distintas, una la élite, otro rechazado completamente, y ambos están en busca de exactamente lo mismo. Quieren tener una relación con Dios. Ahora este fariseo es consciente de su condición, él sabe su posición. Él sabe lo que puede conseguir. Y eso obviamente que lo hacía apartarse de los demás. De alguna u otra manera puede ser que ese deseo de apartarse nacía porque, qué sé yo, quizás no se quiere contaminar, quiere mantenerse puro. Pero ahí está. Y el versículo 11 continúa y dice lo siguiente. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Fíjese la posición física que Jesús está haciendo en esta descripción. Él está completamente apartado del resto. No se quiere conectar. De alguna otra manera no quiere estar con el resto y quiere marcar esta diferencia. Y continúa el versículo 11 diciendo lo siguiente. Mire la oración que este fariseo hace en base a la descripción de Jesús. Te agradezco, Dios, que no soy. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Se recuerda que nos describe que está apartado. El resto de las personas para este individuo es un grupo de pecadores y yo, Señor, te agradezco que no soy como el resto. Y continúa, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y ahora este individuo hace una identificación en particular. Yo soy súper bueno, hago todo lo correcto y te doy gracias, Señor, porque yo soy así, porque soy capaz de mantenerme aparte de todo. Más aún, no soy para nada como ese individuo. De hecho, puse esta idea, el fariseo no tiene una confianza en su relación con Dios. Él tiene una confianza en sí mismo, en lo que él puede hacer. Él está viendo todas sus virtudes, él está viendo todo su conocimiento y de algún modo la gente lo ha empujado a que él se sienta confiado en sí mismo, como muchas veces lo hemos visto en situaciones como esta. Es que yo no oro como usted. ¿No has escuchado esas frases dentro de la iglesia? Es que yo no conozco tanto la Biblia como tú. Lo que pasa es que yo no me siento tan confiado como lo eres tú. Y eso automáticamente a un individuo empieza a elevar el ego. Y así es como este fariseo, no solamente él veía que la sociedad lo reconocía, sino que él logra ver la diferencia que él marca con el resto. Porque tal cual como lo leíamos, él dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Para nada. En su mente este hombre no se ve en lo absoluto como ese pecador que está ahí. Para nada. Ahora quiero que piensen esto, porque la gente que está escuchando esto está pensando exactamente lo mismo. Ahora esto me lleva a preguntar, ¿cuál es el juicio que este fariseo está utilizando para tomar esta determinación, para hacer esta evaluación? ¿De dónde él está sacando esta información que le dice a él, tú eres mejor que esa persona que está ahí? Tú eres mejor que el resto y más aún, eres muchísimo, muchísimo mejor
que ese cobrador de impuestos. ¿De dónde? ¿Cómo se hizo esta idea de que él era mejor que este cobrador de impuestos? Y es la misma pregunta que quizás nos deberíamos hacer nosotros cuando nos observamos. ¿Qué te hace pensar a ti que tú puedes ser mejor que la otra persona? Que tú puedes, que de algún modo estás un poquito más cerca de Dios. ¿De dónde nace esa idea? Es que yo no celebro el Halloween. Oh, ¿en serio? ¿Por eso estás más cerca de Dios que yo lo celebro? Es que yo no me he visto de diablo. Ah. ¿De verdad? El que no celebre el Halloween te hace mejor que el hermano que viene a la fiesta del Harvest Festival y que lo pasa bien con sus hijos. Es un pequeño anuncio que hago entre medio del sermón, para que venga. Ahora él está usando, fíjese, se fijaba las palabras que utilizaba. Yo oro, yo no cometo adulterio. Él mira su contexto y él hace una evaluación de lo que este hombre logra ver en sí mismo. Y él automáticamente, quiero que haga un análisis de esto, él automáticamente asume que el resto de las personas sí lo hacen, sí cometen adulterio. El resto de las personas no oran como él ora. ¿En verdad? Wow. ¿Se fijan en la posición que nos ponemos cuando nos sentimos mejor que el resto? Asumimos automáticamente que la otra persona, qué sé yo, es más mala que yo. Ahora, Jesús continúa y el versículo 12 dice lo siguiente. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Estoy comprando mi salvación. Ahora, este es el estereotipo de un religioso. ¿Ok? Aquella persona que ve todos sus actos como el mérito para que él pueda recibir el beneficio. Y lamentablemente hoy día hay mucha gente religiosa dentro de un grupo como este. Quizás no tú, o quizás no tú que me estás viendo. Pero es fácil de reconocer, ¿cierto? Es fácil reconocer a esa persona que se pone por sobre el resto, que hace sentir al resto de las personas por debajo. Es que tú no eres así, es que tú no... Bueno, quizás es verdad. No, yo estoy sirviendo en la iglesia y porque sirvo en la iglesia eso me hace mejor. Y porque dejo de servir eso me hace peor. Y ahí de algún modo deberíamos analizar la motivación del por qué sirvo y la motivación por qué estás dejando de servir. Porque si tú crees que estás dejando de servir a esta iglesia, tienes un concepto completamente errado. Y si tú estás pensando que estás haciéndole un favor a esta iglesia, tienes un concepto equivocado. A veces pienso, si Cristo mismo estuviera aquí, entenderíamos, wow, pero ¿por qué dejé de venir? ¿Por qué dejé de servir? ¿Por qué? Porque pensamos que le estamos haciendo un favor al que hoy día la estaban celebrando, en el mes del pastor. Pero en fin, tenemos la tendencia a comparar nuestras acciones para sentirnos mejor. ¿Lo hago por qué? Porque quiero sentirme mejor. Piensen esto, me comparo con lo malo que otros hacen para sentirme mejor. Me comparo con lo bueno que otros hacen para ver si puedo hacerlo mejor. Me comparo con lo que nadie hace para alardear de lo que yo sí hago. Ahora yo creo que vivir comparándose es un ejercicio que en algún minuto nos debería cansar. Pero aquí también hay algo que de alguna u otra manera nos va a llevar a la depravación.
cuando yo vivo pensando en lo que yo soy capaz de hacer, cuando yo vivo pensando en cómo ganar, eso me lleva en el camino equivocado. De hecho, lo puse así. Cuando encuentro satisfacción en lo que yo puedo hacer, ese es el primer paso para transformarme en un idólatra. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy el medio de la salvación. Yo soy el que puede hacer todo lo necesario para ganarme un espacio en el cielo. Está en mi control el que yo pueda ganarme la vida eterna. Eso me hace a mí el Dios. Ahora continúa el versículo 12 y dice lo siguiente: en cambio el cobrador de impuestos se quedó, fíjese la descripción que se nos hace de este cobrador, del otro personaje, ¿ok? Se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Ahora usted va a leer mucho dentro de los salmos y ese tipo de literatura, cuando el salmista habla de levantar los ojos al cielo, porque esta era una costumbre judía y hasta el día de hoy es una costumbre judía, el hecho de levantar la mirada al cielo. Pero este cobrador de impuestos tiene una sensación de tal culpabilidad en su interior que ni siquiera se atreve a levantar la mirada. Está tan cohibido, está tan atemorizado, tiene una sensación tal en su interior. Lo único que sabe es que quiere acercarse a Dios. Quiere tener esta relación que pueda ser más que palabra, pero también puede mirarse a sí mismo. Y tal cual como nos lo describe, este hombre está lejos y temeroso. Está lejos y temeroso, ahí está. Y saben que puede que haya alguien aquí hoy día que vino a este lugar y tiene esta sensación de lejanía, tiene esta sensación de temor, pero a la vez hay algo en su interior. Tal cual como este cobrador de impuestos. No se atrevía a acercarse. Mantenía esta distancia, pero ¿qué hacía? Ahí, donde estaba. Ni siquiera levantaba la vista. Oraba. Oraba. Hay algo que lo mueve. Quizás no tiene la misma confianza que este fariseo, pero él quiere y desea acercarse a Dios. Y ahí está este hombre, con esta sensación. Ahora Jesús nos describe lo que está pasando en su oración. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y esta traducción de alguna manera no nos describe el poder de las palabras que este hombre está diciendo. Porque en el idioma original, cuando este hombre está diciendo soy un pecador, de alguna manera está diciendo yo soy lo más malo. Se fija que el fariseo decía yo soy mejor que el resto que está aquí. Este cobrador de impuestos está diciendo yo soy el más malo de los que están aquí. Piensen en esta pregunta. ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es la oración de este hombre? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y lo único que está diciendo es: ten compasión de mí. Ten compasión. Esa es la oración de este hombre. Desde su interior, desde su vergüenza, desde el temor que está teniendo ahí, desde la lejanía en la que se encuentra. Recuerde que él es rechazado por todo el mundo. Desde ahí él está diciendo: Señor, ten compasión de mí. Yo sé que soy el más malo. Yo sé que en este lugar todas las personas que están aquí son mejores que yo. Pero por favor, ten compasión de mí. ¿Y sabe por qué? Porque para este hombre él se sentía como el pecador de pecadores. Así se sentía él. El pecador de pecadores. Yo soy el más malo. No merezco nada bueno, Señor, pero si es posible, ten compasión de mí.
Y aquí es donde está la paradoja de esta historia. Porque quiero que se imagine este grupo de personas que está escuchando a Jesús. En general nosotros cuando llegamos a este punto de esta historia es como, oh, pobre cobrador de impuestos, como que lo queremos levantar y decirle, no, ya no se preocupe. Venga, venga Iglesia Vida tal cual eres. ¿Cierto? La mayoría de nosotros sentimos compasión por este hombre. Pero en esta historia, cuando Jesús la está contando, la audiencia tenía esta posición, ¿ok? Este cobrador de impuestos no merece ninguna compasión. Aquel que está siendo justificado es el fariseo. Mira todas las cosas buenas que él hace en comparación con este cobrador de impuestos. Y hasta este punto en la historia, todos están viendo lo fabuloso que es este fariseo y lo terrible que es este cobrador de impuestos. Nadie, absolutamente nadie, tiene compasión por él. ¿Y sabe por qué? Porque todos los que están ahí, todos los que estaban escuchando, tenían su confianza puesta en las acciones. Veían lo que este fariseo hacía. ¡Wow! Yo quiero ser como él. Nadie quería ser como este cobrador de impuestos. Nadie quería parecerse a ese hombre malo. Todos querían llegar a decir exactamente lo mismo que ese cobrador de impuestos había dicho. Yo no soy como ese que está ahí. Piensen en esta idea. Mientras miremos nuestros actos como el medio que nos acerca a Dios, viviremos lejos de Él. Mientras yo siga pensando que son las cosas que yo puedo hacer las cuales me acercan a Dios, siempre voy a vivir lejos de Él, voy a vivir una relación vacía. Y quiero decirte, hoy en día, en el contexto donde nosotros vivimos, en el estado donde nosotros nos encontramos, nos enseñan, nos dice la sociedad que nosotros tenemos que hacer para conseguir. Si yo no me bautizo, si yo no me, no hago esto y esto otro, si yo no voy a la iglesia y si yo no sigo los pasos, entonces jamás voy a conseguir que Dios tenga misericordia de mí. Y ese es el tipo de relación que muchos individuos hoy día viven. Completamente lejos. Pensando que son sus propios actos los cuales lo acercan a Dios. Y aquí es donde Jesús da el remate en esta historia. Que el versículo 14 dice lo siguiente: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Se imagina la gente ahí? ¿Ah? No, Jesús, perdón, dijo, el fariseo se fue justificado. No. El pecador, el cobrador de impuestos, ese se fue justificado. Ese es el que salió de ese lugar y fue el que Dios se agradó de la oración que estaba teniendo. ¿Se imaginan la pregunta de la gente? ¿Pero por qué? Si este hombre no ha hecho nada bueno, ¿qué es lo que le hace merecer la justificación? Mira, Señor, mira, este fariseo cumple todos los requisitos, hace todo lo bueno. No, pero el pecador se fue justificado. Piensen en esta idea. Para la gente, todo el mundo pensaba que ese hombre no merecía nada bueno. Nada bueno. Y aquí quiero que pongamos nuestra posición y nuestra manera de evaluar las cosas. ¿Ok? Porque está mi expectativa, lo que yo pienso de cómo debería ser y la expectativa de Dios. Y hay muchos aquí que están tratando de vivir a la expectativa que ellos tienen o a la expectativa que alguien te presentó, que te dijo, que te mostró, que si haces esto,
Ahí es cuando Dios se va a manifestar, ahí es cuando Dios te va a hablar, ahí es cuando Dios te va a bendecir si tú haces esto. Y esa es la expectativa que viene. Pero en algún minuto nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene? Porque hay una gran diferencia entre lo que yo creo que es bueno y lo que Dios cree que es bueno. Les decía la semana pasada, ¿tú crees que Dios está en busca de todas las cosas malas que tú haces? ¿O está en busca de tu corazón? ¿Tú crees que Dios está mirando, a ver, hoy día, Ronald, yo te vi lo que estabas haciendo, Ronald? ¿Ah? Dios tiene un deseo de querer acercarse y tener una relación íntima contigo, porque sabe que cuando Dios te mira a ti y me mira a mí y mira a esa lesbiana, a esa prostituta ahí afuera, ¿sabe lo que ve? Cuando te mira a ti y me mira a mí, ve que todos somos pecadores. Y que esa prostituta lo necesita tanto, la necesita tanto como lo necesitas tú. Y como lo necesito yo. Pero tenemos la tendencia a mirar las cosas buenas que yo hago. ¿Y por qué yo merezco que Dios me considere mejor que el resto? Lo único que va a marcar la diferencia es la actitud con la que yo me acerco a Dios. ¿En qué está puesta mi confianza? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Me estoy acercando a Dios con el currículum de todas las cosas buenas que yo hago? Diciendo, hey Señor, mira, estoy viniendo a la iglesia, estoy diezmando, yo estoy dando, yo estoy sirviendo. Voy de vez en cuando, Señor, pero por último voy. ¿Así me acerco a Dios? ¿Esa es la manera? ¿O mi confianza está en simplemente que yo no merezco absolutamente nada y hay alguien que me lo quiere dar gratis? Muchas veces pongo más énfasis en mis buenos actos pensando que ellos son el medio de la justificación. Estos buenos actos que yo puedo hacer, estos buenos actos, estoy llegando hasta temprano a la iglesia. Los buenos actos. Quiero recordarte lo siguiente, que no se trata de lo que tú puedes hacer, ¿ok? Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y no por las cosas buenas, no. ¿Sabes por qué te puedes acercar al trono de la gracia? Porque allí continúa. Recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acércate pues, confiadamente, porque cuando estés ahí con este corazón diciendo, ten misericordia de mí, ¿sabes qué? Ahí la vas a encontrar. Dios va a mirar tu corazón y no va a observar tus actos. Su muerte en la cruz pagó por cada una de esas cosas. Ahora puede que en tu mente tú te estés diciendo, sí, pero es que yo no merezco misericordia. Yo no merezco gracia. Pero eso es lo que Dios quiere darte. Dios quiere darte gracia, Dios quiere darte misericordia, Dios quiere decirte, hey, te amo. Pues esta idea, la verdadera confianza se basa en entender el poder de la cruz y la oportunidad que me da de vivir una relación que es más que palabras. Y cuando hablo del poder de la cruz tiene que ver con que cuando Cristo pagó el precio fue definitivo.
fue definitivo, ¿ok? Él pagó por las cosas malas que hiciste y por las cosas malas que vas a hacer. El poder de la cruz es inmenso. Cuando voy a Cristo y le pido perdón, Él no me perdona simplemente por las cosas malas. Él paga todo. Y firma con su sangre. Quiero que piense en esto. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir mi vida en base a la culpa y en base a las cosas buenas que yo puedo hacer? Tratando de llenar las expectativas de lo que la gente tiene y de lo que la religiosidad dice que debería ser. ¿O quiero experimentar este poder de la cruz? Vivir en la gracia, entender que Dios me ama, que Dios me perdona y experimentar la libertad. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en el minuto en que yo abra mi corazón a entregarme completamente a su gracia infinita, por primera vez voy a experimentar la libertad. Hoy en día hay muchos esclavos de la religiosidad. Cuando alguien le diga, hey, esto es malo y es malo porque yo no lo hago, en verdad. ¿Qué te dice la cruz? ¿Qué te dice Cristo? No, cuando estés limpio puedes venir. O te dice, ven confiadamente. ¿Qué es lo que te dice? Porque imagínese esto. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Le voy a dar una religión o le voy a dar una relación? ¿Qué les estoy entregando a mis amigos? ¿Le estoy entregando una religión o le estoy dando una relación que es más que palabras? Porque ahí es donde se va a marcar la diferencia. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora simplemente, a través de tu Espíritu Santo, yo te ruego que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos ver esa gracia infinita que tú derramas constantemente sobre nuestras vidas. Que el poder de tu sangre, Señor, derramada en esa cruz es más grande de lo que nos podemos imaginar. Que tú pagaste el precio, Señor, dando tu vida en la cruz. Yo no puedo terminar este servicio sin plantearte esta invitación. Porque estoy seguro que hay alguien aquí que ha vivido una vida de religión. Estoy seguro que hay alguien que me está viendo hoy día y ha vivido una vida de religiosidad. Y hoy día mi invitación es simplemente a decirte, hey, Dios no quiere que vivas en una religión, sino que quiere que vivas en una relación. Que tu confianza no esté basada en las cosas que puedes hacer, sino que esté basada en lo que Él ya hizo por ti. Entonces, si tú eres esa persona y quieres decir, hey, yo necesito restaurar mi relación, yo necesito empezar de nuevo, yo necesito entregarle el control a Dios y experimentar esa gracia, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí, veo tu mano, gloria a Dios, veo tu mano, veo tu mano, veo sus manos, veo tu mano. Wow, veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo su mano, veo su mano, veo tu mano, gloria a Dios. Hay alguien que está ahí viéndome a través de su computadora, en su teléfono, y que está diciendo, hey, yo quiero que veas mi mano, hey, no te preocupes. Dios está viendo tu corazón. Y quiero que hagas esta simple oración. Esta oración no tiene ningún poder, sino nace desde tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo te ruego que tengas compasión de mí. Soy pecador. Me arrepiento de las cosas malas que he hecho, Señor. Y hoy día entiendo que el poder de tu muerte y tu resurrección es la transformación que puede venir a mi vida. Hazme una nueva persona. Te doy el control a ti.
Reconozco que te necesito, Señor. Yo entiendo que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Toma el control de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denme un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gracias, 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 Señor.